Hola oyentes de Radio Sefarat, una semana más convocamos al historiador argentino Ricardo López Gotig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que hemos tratado en las últimas semanas de especialmente el totalitarismo después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente en su expresión estatal en la Unión Soviética, también hablamos de la China comunista, sino también en el tema de la lucha por los derechos civiles y derechos humanos en países de Occidente como Estados Unidos. Y en estos países de Occidente, pues existen opciones democráticas de derecha y de izquierda, y hasta una determinada época parecía que el negacionismo del Holocausto era una prerrogativa exclusiva de los grupos neonazis o de extrema derecha, pero llega un momento en que vemos que también la izquierda se ve arrastrada en ese camino nihilista, ¿no? Claro, en principio, después de la guerra, hubo algunos negacionistas desde la izquierda, como Paul Racinier, como Pierre Guillaume, desde la publicación de El Viejo Topo, que era una publicación anarcomarxista. Pero vamos a ver que, sobre todo, lo que va a marcar una nueva etapa del negacionismo o de argumentos que sostenían que la Shoah era parte de una lucha de clases, por consiguiente estaba bien el exterminio de judíos burgueses, o bien cómo es que se va transformando también el rótulo de antisionismo, todo un movimiento que empieza a cuestionar la Shoah y el derecho a la existencia del Estado de Israel. Acá nos vamos a encontrar con que, sobre todo, el hecho que va a solidificar la unión entre distintas narrativas de distintos sectores políticos va a ser la Guerra de los Seis Días en 1967, porque ahí vamos a ver cómo es que los grupos de los nacionalismos árabes, la extrema derecha y la izquierda empiezan a tener como enemigo común al Estado de Israel. Y sobre todo lo que ocurre en 1967. Ese va a ser un momento crucial para que muchos grupos de izquierda empiecen a acercarse al cuestionamiento de la Shoah como tal, como un hecho histórico, o bien en su significación, y obviamente el cuestionar al Estado de Israel. Es decir, es un camino distinto para cuestionar el Estado de Israel. Y acá nos vamos a encontrar con varios grupos que en principio tienen que ver con una visión del marxismo o desde el trotskismo o desde el maoísmo, que van a empezar a, digamos, a criminalizar a Israel, sobre todo en Europa, ¿no? Esto que hoy está tan difundido de una izquierda antisionista, bueno, tiene sus orígenes sobre todo a partir de 1967. Y acá nos vamos a encontrar con una nueva generación de autores que obviamente toma los anteriores como Paul Racinier, como Pierre Guillaume, y que, por ejemplo, vamos a encontrar a Isaac Deutscher, que era un trotskista polaco, que él va a tomar esta narrativa en contra del Estado de Israel y va a denunciar a Israel como un Estado racial, exclusivista, imperialista, es decir, que toma la narrativa antiamericana, pretendiendo mostrar a Israel como un implante por parte del imperialismo de Estados Unidos en Medio Oriente, y de esa forma empieza a cuestionar todo lo que ha sido la creación del Estado de Israel. Pero, por ejemplo, el 10 de noviembre de 1969, un templo judío en Berlín Occidental va a tener un atentado por parte de un grupo anarquista que dejaron una consigna que decía Shalom y Napalm. Es decir, empieza esta idea de asimilar no solo a Israel con las potencias de Occidente, sino también de presentar a la causa de los palestinos
como una lucha de un David en condiciones muy inferiores frente a un gran Goliat que sería el Estado de Israel. Aunque demográficamente uno pudiera demostrar lo contrario, ¿no? O sea, millones de árabes repartidos en Medio Oriente frente a un pequeño país como el Estado de Israel. Pero bueno, lo cierto es que esa narrativa empieza a cobrar fuerza y vamos a encontrar cómo es que, por ejemplo, el grupo guerrillero Baader-Meinhof, en los años 70, tan activo, que era este grupo de inspiración marxista que comienza a cometer una serie de atentados en la República Federal Alemana, empieza, por ejemplo, a sostener la idea del holocausto, pero como parte de una guerra de clases, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ulrike Meinhof, que era una de las mentoras de este grupo, va a sostener que sí, la Shoah existió, pero en definitiva los que han sido exterminados en los campos de concentración eran judíos burgueses, con lo cual eso estaba bien, ¿no? Es decir, no decían, bueno, qué mal, no, al contrario, decían, bueno, que estaba bien, que era parte de una guerra de clases. Por otro lado, otros miembros de Baader-Meinhof a tal punto hacen carne esto que terminan derivando en grupos neonazis, con lo cual acá tenemos una alianza muy particular, es decir, grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, francamente neonazis, o digamos, de los gobiernos árabes, unidos en torno a una misma narrativa y cuestionando a la Shoah. Acá nos vamos a encontrar con algunos temas importantes. Primero va a haber un desconocimiento absoluto sobre la emigración de muchos judíos árabes que había en Medio Oriente, desde Irak, Siria, Yemen, al Estado de Israel, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí también hubo una serie de pogroms. Eso lo desconocían absolutamente, lo ignoran, lo tienen tapado. Por otro lado, el embargo de armas que tiene Estados Unidos hasta 1964 con el Estado de Israel, lo cual es una cuestión sumamente importante. Y por otro lado, que justamente el Estado de Israel no solo fue inmediatamente reconocido por la Unión Soviética en 1948, sino que también recibió armas por parte de Checoslovaquia, que ya en ese momento había un régimen socialista. De modo que todo eso se empieza a tapar, se empieza a relativizar y empieza esta idea de mostrar a Israel como un país peligroso, enemigo, racista, y se lo asimilaba al apartheid de Sudáfrica o al que entonces existía en Rodesia, la actual Zimbabue. Es decir, que se pretende demostrar como un régimen racista, xenófobo, exclusivista, de blancos contra una población morena, ¿no? Como eran los árabes, y lo cierto es que más allá de que él claramente uno podía presentar evidencia empírica de que esto no era así, empieza a calar muy hondo y acá vemos cómo es que empieza a darse esta unión tan extraña entre sectores políticos que lo que los une es el odio por el Estado de Israel, la relativización de la Shoah y el antiamericanismo. Entonces, así es como luego van a surgir otros autores que justamente desde la izquierda, o desde la extrema izquierda, van a empezar a cuestionar la Shoah y que se van a hacer tan prolíficos en los años 90 y que muchos de ellos van a ser incluso una nueva forma de corrección política en el continente europeo. Realmente llama la atención estas uniones contra natura, podríamos decir, no solamente entre las extrema derecha y la extrema izquierda, hasta entonces que parecía un tabú, pero que desde entonces pues se ha hecho demasiado natural, no solamente en Europa, también en otras partes del mundo,
Pero a mí la que más me llama la atención es la admisión del nacionalismo árabe como una forma de lucha antiimperialista, cuando en realidad estamos hablando de grupos árabes que solamente podrían asimilarse a grupos de derecha, ¿no? Muchas veces vinculados a golpes de Estado militares como en Egipto, o que también creo yo que hay un factor ideológico precedente, si me permites apuntarlo, no sé si estarás de acuerdo, pero hay una conferencia en La Habana en el año 64 en la que ya Cuba adopta definitivamente su papel de país de izquierda, de país revolucionario, e invita al resto del mundo a unirse a esa rebelión, ¿no? Con el famoso grito del Che, 1, 2, 3, muchos Vietnam. Allí ya participaban grupos de nacionalismos árabes o de grupos digamos, de estos países, ¿no? Exactamente, eso tiene que ver con ese clima de gran convulsión que venimos tratando en varios programas que se da en los años 60 y que además cómo se rearma todo el discurso del nacionalismo árabe, porque originalmente en los años 40 básicamente se inspiraba en el pangermanismo y la Alemania nazi. De hecho, eso es lo que pasaba en Irak, en Siria. En Irak se había hecho el Farhud en 1941, que fue un pogrom contra los judíos que vivían en Bagdad. Es decir, años antes de lo que fue la creación del Estado de Israel. Pero como eso se le empieza a reinterpretar por parte de la izquierda como una lucha de liberación nacional y se lo asimilaba a la guerra de Vietnam, a las independencias en el continente africano, a las guerrillas en América Latina, a la revolución cubana. Es decir, cómo hubo toda una reinterpretación desde la izquierda de esos sectores que originalmente venían desde la ultraderecha y cómo se los reinterpreta como reivindicaciones desde la izquierda de la liberación nacional y desde el antiimperialismo. Es decir, que hacen una verdadera pirueta ideológica e intelectual para poder justificar eso. Bueno, entramos en estos tiempos apasionantes, digo apasionantes porque están muy vigentes hoy en día, de esta mezcla exótica de sabores ideológicos aparentemente irreconciliables, pero que confluyen en esto que tú decías, ¿no? El antiamericanismo, el anti-israelismo y como derivado de ello el negacionismo de la Shoah, que de alguna manera les permite justificar el antisionismo, es decir, como que eso no pasó o si pasó no es como lo contaron y por lo tanto a los judíos no les corresponde, no les hubiera correspondido un Estado como el que recibieron, cuando en realidad el sionismo existía desde mucho antes de la Shoah y de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos que a nivel de discurso ideológico para las masas, esto ha calado bastante hondo y sigue calando, como mencionabas, y seguramente seguiremos hablando de esto, nos vamos aproximando en el tiempo y también nos vamos aproximando en las situaciones a los que estamos viviendo hoy en día, 50 o 60 años después. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por este acercamiento y esperamos contar contigo también la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.